Señoras y señores, bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos tres temas. Uno tiene que ver sobre la vacancia del doctor Torres Quinter en la Corte Suprema de Justicia y tenemos hoy en nuestros estudios a dos de los tres integrantes de la terna a suplirlo. Se trata de la doctora Carolina Llanes y de la doctora Alma Méndez de Bungermini. Vamos a conocerlas un poco más y vamos a conocer sus propuestas para la Corte Suprema de Justicia. Les doy un solo dato. Solamente la sala penal de la Corte Suprema de Justicia tiene más de mil expedientes en morosidad. Más de 1000 expedientes. Eso significa que aproximadamente la misma cantidad de personas están en una cárcel sin haber sido condenados por la justicia. Ese es un tema que vamos a enfocar con estas señoras. El segundo bloque lo vamos a tener acá en nuestros estudios también al ministro de Hacienda, el doctor Benigno López. Vamos a hablar con él acerca de todas esas denuncias que se están presentando cuando él fue el presidente del Instituto de Previsión Social. Vamos a hablar con él también acerca de la situación que se viene para nuestro país con el anuncio de Jair Bolsonaro, presidente del Brasil, de reducir los aranceles de todos los productos electrónicos que pasan fundamentalmente por la frontera. ¿Qué nos espera en nuestro relacionamiento con Brasil y económicamente? Lo vamos a discutir también con el ministro de Hacienda. Y el último bloque, una entrevista internacional obtenida con la señora María Teresa Belandria. Ella es la embajadora plenipotenciaria de Venezuela en Brasil. Ella pertenece al grupo de Juan Guaidó, presidente reconocido por más de 50 países en el mundo, y nos va a contar lo que acontece en Venezuela, cuál es la situación real, cuál es el nivel de injerencia de Estados Unidos, Rusia, China e Irán en Venezuela y de qué manera eso afecta a todo el continente. Pero antes de ir al primer corte, les propongo saborear un rico café Lavazza, y con este café vamos a la pausa y ya iniciamos el debate. ¿Qué tal, doctora Carolina Llanes? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, gracias por el espacio. Y bueno, estamos acá con Alma en la recta final. Para mí por primera vez, y no sé si la doctora creo que también. Estábamos diciendo en el corte, tratemos de disfrutarlo. Está bien. ¿Qué tal, doctora Alma Méndez de Bungermini? ¿Cómo anda? Pero muy bien. Gracias por venir. No, gracias por la invitación a ustedes. Bueno, todo el mundo sabe, es lo que se publica. ¿Usted es candidata a Velázquez del vicepresidente, sí o no? No. No. Perdón. ¿Y usted es candidata del presidente de la República? Yo hace 6 concursos que vengo persiguiendo el sueño de llegar a la Corte Suprema de Justicia, eso es de público conocimiento. Esta es la 6ª vez que estoy presentándome y me ha tocado una coyuntura política que yo no busqué. Vengo de... ¿Pero es o no candidata del presidente? No, creo que no me bajó el pulgar. ¿Y cómo No se tiene sé, que...? No sé. ¿Cómo se tiene que creo interpretar que no me bajó el pulgar, por lo menos, eso yo creo. ¿Verdad? ¿Usted qué cree? ¿Que a usted le bajaron el pulgar o no? No, lo mío es un poco simpático, porque primero dijeron que la persona que apostaba por mí era Cartes, después Velázquez. Yo entiendo que como yo soy una persona eminentemente técnica, no saben de dónde realmente vengo, es que se empiezan las especulaciones, ¿verdad? Pero yo soy una persona... ¿Y les afecta a ustedes las especulaciones así de ese tipo, de ser cupo de alguien? A mí no. ¿No? Sí, ¿Y a usted, doctora? Yo trato de destacar la trayectoria y los méritos, porque este es un concurso de méritos y aptitudes para llegar al más alto tribunal de la República. Yo no soy política, no estoy comprometida con ningún sector. Me presenté a un concurso que tiene una fase técnica y ahora estamos en la fase política. Que algunos apuesten a favor de mi candidatura y otros no, bueno, forma parte del juego político. Yo no me ofendo por eso.
pero yo destaco que yo estoy concursando en un proceso de méritos. Y si con méritos y con apoyo político se llega, y bueno, en buena hora. ¿Usted piensa así también? Sí, es un concurso de mérito que la recta final, que es la que estamos ahora, obviamente es político porque de hecho se trata de uno de los poderes del Estado. Es un cargo ¿No es un político. manoseo? ¿No se siente manoseada de alguna manera identificada con algún sector o que alguien le venga y le pida favores en el caso de ser elegidas y que alguien le pida, bueno, yo voté por vos, ¿te acordás? Me debes un favor. No, yo entiendo que la persona, en el caso en que las personas que voten por mí saben saben a qué persona están votando. Todos tenemos una trayectoria. Tienen que mirar nuestro comportamiento como magistrados, como personas del derecho, atrás y se van a dar cuenta. Yo no voy a dejar de ser la persona que fui durante 21 años de un día para otro. O sea, la persona que me vota a mí, entiendo, está votando mi trayectoria y mi capacidad. Es así de sencillo. Bueno, más de 1000, me decía el presidente de la Sala Penal, más de 1000 expedientes de morosidad. Ustedes saben lo que ya pasó en San Pedro, lo que pasó también en Tacumbú, lo que pasa en otras cárceles del país. ¿Cómo se soluciona eso? La Corte es parte importante. Si la Corte tiene morosidad, imagínense los jueces de primera instancia y los tribunales de apelaciones, ¿cómo estarán? ¿Cómo se soluciona esto cuando que uno de los graves problemas de todo el sistema penal actualmente es justamente la sobrepoblación? Un liderazgo fuerte de la Sala Penal de la Corte y del Poder Judicial, encabezado por la máxima autoridad de la Corte Suprema de Justicia, en la aplicación y, digamos, la conducción del sistema penal. El sistema penal es una estructura sumamente compleja que comprende diversos protagonistas que no son todos del sistema judicial. Está el Ministerio Público, que es extrapoder, está también la policía, los organismos de seguridad, los organismos especializados, y todos tienen que actuar dentro de una organización y una planificación de política criminal. ¿Hacia dónde va el poder penal de la República del Paraguay hoy? ¿Quién sabe eso? ¿Quién se dedica a diseñar las políticas para que eso se conduzca conforme al programa político constitucional, respetando garantías fundamentales como la libertad mientras dure el proceso? Esa es una conducción que tiene que hacerse desde el Poder Judicial, es la que tiene que liderar juntamente con el Ministerio Público, porque no se puede soslayar en esta travesía la función principal y exclusiva del titular de la acción penal pública. O sea, el titular de la acción penal pública es el que él es el adelantado con relación al manejo del poder penal y es el que sabe la temperatura de la utilización de ese poder, y entonces el que puede marcar el rumbo y puede decir, bueno, señores, nosotros necesitamos más fuerza con relación a este tipo de hechos, necesitamos definir mejor los delitos de lavado, en fin, una serie de pautas que tienen que bajar en la mesa de coordinación de la política criminal que tiene que estar instalada en el Poder Judicial, y eso es lo que tienen que transmitir al Poder Legislativo para que no se hagan enmiendas, parches de las leyes que finalmente, como en el caso del artículo 245 del Código Procesal Penal, a través de una decisión populista, porque es una decisión populista, la gente se quejaba de la criminalidad y las causas de la criminalidad, no se puede solucionar con una medida cautelar que es provisoria. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se pervirtió completamente la utilización de las medidas cautelares y hoy tenemos esta superpoblación penitenciaria, que de hecho no es la causa única de la superpoblación, esto ya venía así desde décadas, pero esto agravó, acrecentó y hoy ya estamos en una situación trágica donde ya se producen este tipo de matanzas, y esto puede seguir si es que no se toman las riendas de la política criminal del Paraguay en forma conjunta, todos los actores, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, de manera armónica, como dice la Constitución Nacional. No hay otra salida para mí. ¿Y usted qué dice, doctora? ¿Cómo se soluciona este tema? Efectivamente, el Poder Judicial es parte del sistema de justicia, el Ministerio de Justicia también, la política penitenciaria está a cargo del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia, la política de ejecución de las penas está a cargo de la política judicial, del Poder Judicial.
Entonces, todos los actores del sistema de justicia, como bien lo dijo la doctora Carolina, tienen que tener un trabajo conjunto en establecer las pautas y todas ellas tienen que ir orientadas al diseño que da la Constitución. El diseño que da la Constitución es la reinserción de la persona que cometió el acto criminal y al mismo tiempo de preservar la sociedad. Bueno, pero de todas formas, ¿cómo evitar también el componente populista, como ustedes mencionaron, y el componente político también? Porque acá no solamente muchas veces gente que no tiene nada que ver, que resulta ser inocente, continúa en la cárcel. Bueno. Y políticos porque tienen apoyo o gente que tiene apoyo político no llega a pisar una celda. Entonces se pervierte lo que es el sistema de justicia y la justicia misma. ¿Cómo se soluciona eso? Y ustedes, si les toca a ustedes esa situación, ¿qué van a hacer? Otra vez pasa por un fuerte liderazgo del Poder Judicial, y si estamos hablando del sistema penal, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en afianzar el poder penal de los jueces. Porque ¿qué es lo que pasa con el poder de los jueces? Está diluido porque se mediatiza, no en el sentido de lo mediático, sino que se mediatiza su tarea y se delega las funciones del juez en actuarios, en relatores. Entonces se difumina todo ese poder y el juez queda como un individuo que está ahí puesto nada más para firmar el acta de la audiencia y la resolución que le trae alguien hecha. No ejerce el verdadero poder de decisión que es el que le hace, digamos, le da la confianza a la ciudadanía. Hay audiencias orales dentro del sistema procesal penal que están todas escriturizadas. ¿Por qué? Porque es tan fuerte el peso de la maquinaria, es tan pesada que lo escrito es más cómodo. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelve a congestionar todo el sistema cuando que la oralidad justamente fue incorporada para simplificar el proceso, agilizar y dar una respuesta oportuna a aquel ciudadano que va a buscar justicia, más todavía si se trata de la víctima. Y el justiciable obviamente sí está privado de su libertad. Entonces, todos esos mecanismos que se incorporaron hace poco, porque no tiene 20 años el sistema instalado, se ha retrocedido en su aplicación. En algunos casos, muchas de esas figuras están en desuetudo, o sea, no se aplican. Existen mecanismos alternativos de solución del conflicto penal que no necesariamente pasa por ir hasta las últimas consecuencias al juicio oral, necesariamente con un proceso que dura años, sino que se puede llegar a acuerdos legales que tengan una base de reparación del daño y también una reparación social inclusive, y con eso se evita la prisonización del justiciable, se le da una probation, se pueden inclusive incorporar mecanismos de control en libertad como las tobilleras o las pulseras electrónicas, sí, que inclusive hay una ley ya que incorpora eso al sistema penal, pero aún no está implementado y el Poder Judicial es el que tiene que encargarse de esa implementación de manera conjunta, obviamente con el Ministerio de Justicia y todos los actores y protagonistas de este sistema. O sea, hay muchos mecanismos para evitar este nivel, digamos, de violación masiva del derecho a la libertad que está consagrado en la Constitución Nacional como una regla. Y bueno, y todas esas cuestiones tienen que ser aplicadas. En el caso mío de llegar a la Corte, obviamente que lo que voy a hacer es revisar el programa que ya está establecido constitucional y normativamente y empezar a generar la implementación de esos mecanismos. Perfecto. Doctora. Efectivamente, existen institutos muy interesantes, por ejemplo, a ser aplicados en materia penal los tratamientos o los tribunales de la droga y el alcohol, que lo que busca justamente es atacar ese tipo de hechos punibles en su esencia. Son aquellas personas que cometen actos ilícitos porque están metidos en las drogas. Estos tipos de tribunales lo que buscan es, actúan de manera conjunta con el sistema de salud pública y con el sistema judicial, buscando sanar al individuo que está bajo las sustancias tóxicas que son las que le hacen cometer el delito. Entonces encontramos una solución de fondo. El individuo es sanado y deja de cometer el ilícito. Bueno, el componente político está. La gente está acostumbrada a recibir presiones políticas en este país.
y a responder a esas presiones. ¿Qué haría de ustedes ser diferentes y rechazar esas presiones políticas y obrar en consecuencia de acuerdo a lo que dice la norma legal? Mire, yo por mi parte actuaría como actué siempre. En mi trayectoria nunca he recibido presión política porque todos nos conocemos. Dentro del sistema de justicia nos conocemos, sabemos quién es un juez o una jueza hablable o no hablable y quién no. Eso depende de la persona y de la templanza de la persona. Y está en el juez o en la jueza resistir eso. Y vuelvo a insistir, por eso para mí es muy importante. Yo puedo sentarme hoy acá a hablar y decir que soy una maravilla. Tiene que verse los antecedentes del candidato y de la candidata. Tiene que verse su comportamiento. Esa es la mayor garantía para la ciudadanía en este proceso. Sí, totalmente. O sea, yo tengo la experiencia de haber tenido casos de repente relevantes que resolver y he recibido obviamente que llamadas y todo, pero me he limitado al hecho y a lo que el derecho me indicara al respecto y nada más. Y así iba sorteando una y otra situación de tensión que se puede llegar a dar, porque se maneja dentro del Poder Judicial, obviamente se maneja un poder que puede generar intereses de un lado y el otro y a veces de otros lugares también, ¿verdad? Entonces uno sí tiene que ser consciente de que eso siempre va a estar presente, pero uno tiene que tener la capacidad suficiente de utilizar la ley y aplicarla al hecho concreto conforme a lo que corresponde, con equidad y con racionalidad. Porque si uno actúa con racionalidad, va a ser indiscutible lo que uno decidió. Lo que yo no creo que se tenga que hacer más es relativizar la ley y empezar a interpretar en un sentido y en otro porque la mitad dice una cosa, la otra mitad dice... Eso es lo que destruye. Terminamos con la biblioteca de derecho de izquierda. Destruye al sistema. Eso es lo que finalmente le quita el poder a los jueces porque finalmente no saben cuál es el precedente, porque no existe el precedente porque se cambia según el viento. Entonces eso es lo que necesitamos, rescatar el poder de los jueces y rescatar la magnitud y la investidura de la justicia, la esencia de la justicia, que es establecer con equidad y razonabilidad el derecho, nada más que eso. Si no se pierde, que es lo que está pasando un poco, la credibilidad y la previsibilidad. La mejor forma de defender un fallo es fundarlo en la ley. Y lo que creo que nosotros como sociedad tenemos que empezar a tener es la cultura del respeto a la Constitución en primer lugar y por supuesto a la ley. Cuando nosotros cambiemos de mentalidad y entendamos que la forma de vivir la paz social es con una cultura de respeto a las reglas que hemos fijado como sociedad para vivir y que los jueces asuman los roles, o el rol, mejor dicho, de la Constitución, que dice garante del Estado de Derecho, vamos a recuperar la credibilidad de vuelta. ¿Y cómo terminamos con las chicanerías? Bueno. Porque también una justicia que llega tarde no es justicia. Es así mismo. Una justicia donde no se llega a una sentencia no es justa. Entonces, ¿cómo combatimos la chicanería? Empezando a aplicar la ley. ¿Y por qué? Digo esto porque las chicanas, y que es uno de los factores de la mora, una de las causas de la mora, todos tenemos que asumir la responsabilidad, tanto los que están dentro del sistema de justicia en el sentido jueces y juezas, como los abogados. Esto es un tango que se baila de a dos. Por ejemplo, utilizar las inhibiciones por parte de los magistrados como la norma establece, porque el mecanismo de la inhibición es una cuestión excepcional o está planteada dentro de la norma como una cuestión excepcional. Pero se convirtió en una trampa. Pero se convirtió en una costumbre. Y tal es así que tenemos casos que están 6 meses, 7 meses buscando integración. Obviamente ese no es el espíritu ni la finalidad de la norma. Obviamente también de la otra parte, los abogados cumplir con su rol, no recusar innecesariamente o no utilizar mecanismos que la ley ofrece para ejercer el derecho como chicana. Pero me gusta usar la expresión, es un tango que se baila de a dos y tenemos que asumir la responsabilidad. Jueces y abogados de abogados. Y abogados sí, pero hay que sancionar a los abogados que abusan de las chicanerías. A los abogados. Y a los jueces que permiten las chicanerías. Mismo, porque está la norma, están las sanciones, inclusive las inhibiciones sin causas
sin fundamento Son pasible impugnadas, sí. y es pasible de ser llevado al juzgado de enjuiciamiento Claro. magistrado. Pero no se utiliza, no utilizamos las normas que de hecho ya tenemos. Pensamos muchas veces en mejorar normas. Empecemos utilizando las que tenemos Sí. y mejoremos también, por supuesto. Pero ¿usted qué va a hacer con las El, chicanas? el juez es el director del proceso y tiene un poder de disciplina y eso está tasado en la ley penal, en la ley civil, en todos los ámbitos y tiene que aplicar ese poder. Ahí están establecidas las infracciones y las sanciones, por un lado. Por otro lado, el operador de justicia, en este caso los abogados, tienen que invertir nuevamente esa costumbre, digamos, que se tiene de litigar periféricamente y no encarar el fondo de la cuestión con las herramientas que se tienen. Acá se rehuye al juicio oral y se plantean los incidentes a los efectos de evitar que ese momento llegue. Cuando que existe todo un mecanismo, un protocolo de preparación del caso para llegar exitosamente al juicio oral. Y esas son las herramientas que hay que incorporar y hay que desarrollar las destrezas como para que se pueda recorrer de manera positiva ese camino y evitar la tangente o los atajos que se buscan siempre cuando se es picapleito, cuando se es leguleyo y cuando no se es un abogado con todas las letras, en toda la dimensión de lo que Ahora, implica ¿y hacerlo. ¿Qué van a hacer ustedes en los casos en los que se cajonean los expedientes? Cuando los jueces cajonean los expedientes y cuando los miembros de la Corte Suprema de Justicia, magistrados, cajonean los expedientes, ¿qué van a hacer? Hay mecanismos de control Y bueno, ¿y cruzado. ¿cómo van a mejorar los controles si finalmente los que auditorías, controlan dependen de los No. ministros de la Corte? Una control de la cuestión, gestión del despacho. Asimismo, existen mecanismos de control en este momento en el Poder Judicial, pero obviamente no están funcionando como deberían. Justamente estamos hablando con la doctora Carolina Benbezar, las auditorías de gestión. Esas auditorías son un elemento importantísimo para detectar los problemas, pero muchas veces, ¿qué es lo que se hace? No se evidencia la problemática y lo que se busca es decir expediente cero, cuando que no es así. Si nosotros no nos sinceramos con nuestros problemas sistémicos, no vamos a poder diagnosticar y atacarlos. Y para ello es fundamental la aplicación transversal de la tecnología, porque con la tecnología saltan y se evidencia y se visibilizan los puntos críticos, donde el expediente está tardando tanto tiempo y por qué. Entonces es visibilizar a través de la tecnología y que los sistemas de control efectivamente sean aplicados. Las herramientas están. En relación a ese punto, yo tengo entendido que con el programa Umbral, que fue un programa de USAID que duró, no sé si 3 años o 3 más, años. a mí me cupo participar en el módulo del Ministerio Público, se desarrolló una herramienta que se llamaba, o no sé si se sigue aplicando, control de gestión del despacho fiscal y control de gestión del despacho judicial. Con digamos, mecanismos así muy claros y criterios muy determinados para medir, por ejemplo, la cantidad de tiempo que un juez tenía que tener en su despacho de determinado proceso, de determinada categoría, y así los fiscales también, haciendo una trazabilidad del proceso y una trazabilidad del expediente en cada uno de los despachos. Y toda esa herramienta se desarrolló. Yo me pregunto si se está usando o no, porque eso podría ser de mucha ayuda justamente para detectar las irregularidades o las situaciones de eventuales irregularidades que puedan darse de repente en un despacho cuando no está al día o ese tipo de cosas. Yo creo que esos mecanismos hay que reflotarlos y hoy no están siendo aplicados. Cuando hay mal desempeño, porque finalmente eso es mal desempeño de funciones. Así mismo. ¿Verdad? Ustedes tienen que impulsar, aunque sea a sus pares, ministros, tienen que impulsar también algún tipo de sanción por mal desempeño de funciones. Lo que no se puede es mirar para otro lado, callarse y como no le compete entonces no hacer nada. Ustedes van a tener el coraje para impulsar juicio político si corresponde por mal desempeño de funciones a los miembros de la Corte. Debería nos haber un Claro. autocontrol, una autorregulación de la propia Corte, en el sentido así de mismo. autocrítica y autocontrol. O sea, no deberían permitir unos y otros que esas situaciones de mal desempeño se instalen y no se haga absolutamente nada. La morosidad A ver. es mal desempeño de funciones. Totalmente. Ahora, yo lo que digo es, al ser un organismo colegiado, cuando uno de los miembros no funciona,
o por decirlo de alguna forma, cuando un engranaje está fallando, Sí, falla falla todo todo, el falla sistema. todo, sí. Entonces es lo que tenemos, los colegiados tienen que ser conscientes de que no son individualidades yuxtapuestas, sino que son individualidades que deben actuar articuladamente, armónicamente. Entonces, esa es la forma del control recíproco, incluso, y ayuda, ver cómo ayuda, no como control, o sea, un control que ayuda para Ahora, que se articule el organismo. Pero sin confundir armonía con corporativismo. Totalmente. Totalmente. Sí, Bueno, por está bien. supuesto. Señoras, les deseo suerte si alguna de ustedes es electa finalmente para integrar la Corte Suprema de Justicia y que cumplan con todo esto que sienten y que lo estuvieron expresando. Que sean capaces de terminar con las chicanerías, que sean capaces de impulsar juicio político si es que corresponde contra sus pares, si es que cabe, y que se termine con la injusticia en Paraguay en materia judicial. Así que éxitos. Vamos a hacer el mejor de los esfuerzos si es que espero llegamos. que hagan el esfuerzo. Yo Muchas gracias. agradezco Gracias mucho. también. Gracias también. A la vuelta de la pausa ya está el ministro de Hacienda esperando. Ya volvemos. Vení a Bristol y aprovechá los precios increíbles en todos los productos. Además, con todas tus compras, viaja a la final de la Copa América Brasil 2019 y gana una fabulosa camioneta Toyota Hilux full equipo 0 kilómetro con 39 millones de guaraníes en efectivo. Escucha esta super oferta. Celular Huawei i9, memoria interna 64 GB, pantalla 6.5, cámara de 16 megapíxeles. Precio normal 18 cuotas de 200.000 guaraníes. Ahora, super oferta 18 cuotas de 139.000 guaraníes. Para más información, llámanos al 519-4000 desde la comodidad de tu hogar o escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué tal? Buenas noches, ministro Benigno López. ¿Cómo anda? ¿Cómo está, Carlos? Un Bien, gusto estar en bien. tu programa. Saludos a la audiencia. Mire que hay mucha gente que está viendo, aunque usted no lo crea, y tengo varias preguntas de la audiencia. Y tiene relación mucho con los temas que íbamos a tocar. Para que se dé cuenta nomás que hay gente fanática del péndulo también, así como hay gente fanática del fútbol. Aunque usted no lo crea, ¿qué pasó durante su paso por el IPS? ¿Por qué ahora aparecen todas estas denuncias de supuestas malversaciones, lesiones de confianza, licitaciones? Aumenta, durante su gestión, al parecer, aumentó significativamente el gasto por seguridad en el IPS. ¿Qué pasó? La verdad que yo no sé qué visión tiene ahora la gente de lo que pasó. Con respecto a temas puntuales, te puedo decir de que nosotros somos los primeros que instalamos que las sesiones se puedan ver por YouTube. O sea, nuestras sesiones fueron siempre públicas. Nunca tuvimos nada que esconder. Son procesos que participan los oferentes, donde participa contrataciones públicas para revisar si el proceso está de acuerdo a la ley. Y yo no hay nada que esconder, ¿verdad? O sea, absolutamente nada. Toda la administración está transparente, está a disposición de las autoridades que quieran controlar, Contraloría, Fiscalía, Auditoría del Poder Ejecutivo. El que quiera mirar puede ir a mirar todos los papeles. Y en temas puntuales, yo creo que acá se sumaron cosas que seguramente en mi posición de ministro de Hacienda generan conflictos, ¿verdad? ¿Qué, por ejemplo? Se sumaron porque esto surge de la noche a la mañana. Esto surge al día siguiente de haber presentado nosotros el proyecto de reforma tributaria, por ejemplo. Ahí hay una coincidencia que a mí me llama la atención. Al día siguiente empieza a cuestionar cosas de mi gestión en IPS y se suman sindicatos, donde nosotros nos peleamos con los sindicatos de mi gestión. Pero pueden estar irresponsables los sindicalistas de inventar absolutamente denuncias. irresponsable el que está haciendo la denuncia, ¿verdad? ¿Se refiere a Lovera? Totalmente.
no tiene sentido su renuncia y yo no entiendo cuál es el argumento de lo que cuestiona, ¿verdad? O sea, ellos dicen subió, aumentó el contrato de seguridad, aumentó también la cantidad de asegurados de IPS del 2008 en adelante, aumentó también la cantidad de hospitales de IPS, se duplicó la cantidad de camas de IPS y entonces genera necesidades adicionales de mayor contratación de seguridad, que era el modelo que se tenía. Si uno constata el contrato anterior, ¿verdad?, va a ver de que no hay mucho aumento entre el 2014, 2015, 2016, sino hasta que se prevé la seguridad en el hospital de Ingavi, que es un hospital de 600 camas, y ahí salta mayor número de seguridad. Pero el salto es proporcional a las necesidades. Nosotros hicimos todo el cálculo, se midió todo en su momento, ¿verdad? Porque nosotros sabemos, o sea, si vos te vas a IPS, vos sabés que tenés dos contratos que son complicados. El de seguridad y el de limpieza, porque implica una cantidad de mano de obra, implica la dotación de personal en el interior, implica una carencia que tenemos de control a la hora de la verdad. ¿Ingavi ya está funcionando? Todavía no, y por eso el contrato no se ejecuta. O sea, el contrato es el máximo que se va a ejecutar una vez que funcione Ingavi. Ingavi todavía no se abrió, no se inauguró, pensábamos nosotros inaugurar. Entonces no se duplicó nada todavía. Para mí no se duplicó luego el contrato, ¿verdad? El contrato va cuando yo asumí, creo que el contrato era de 40 a 50 mil millones por 16 meses. Y ese contrato fue más o menos igual, lo que aumentaba era otros hospitales. Nosotros hicimos muchos servicios dentro del Hospital Central. En el Hospital Central nosotros pusimos una nueva terapia. En los hospitales del interior también se fueron terminando las obras. Nosotros generamos un proceso dentro del cual podríamos financiar las obras que estaban paradas. Cuando yo asumí había 14 obras paradas. La única que continuaba un poco lento porque no se le pagaba a tiempo era la de Ciudad del Este. Y todo eso fue sumándose en el día a día. El contrato de seguridad también implica el hospital de Ciudad del Este, un hospital de 300 camas, implica el hospital de Coronel Oviedo, un hospital de 50 camas. Entonces, son necesidades que se hizo de acuerdo al pedido del servicio. Yo no veo... Pero solamente Chamorro era el único que podía ganar las licitaciones. Ahí había un problema de dependencia tecnológica que ahora se está tratando de resolver. ¿Por qué porque había una cámara o un sistema de seguridad que es el que tenía, ¿verdad? Y esa era una cuestión que teníamos en IPS desde el 2008, 2010, 2012, por ahí, donde él tenía esa ventaja competitiva. Pero igual, los procesos podrían discutirse. Si es que había un interés de discutir por el oferente, se podría haber testado en contrataciones públicas si ese elemento era o no, ¿cómo te iba a decir?, que le beneficiaban la competencia. Independientemente a quién gane, a IPS igual le cuesta el mismo precio, ¿verdad? O sea, era una cuestión, para IPS le va a costar la seguridad alrededor de ese monto. O sea, si queremos tener seguridad en todo el IPS, va a costar alrededor de ese monto. Ese monto ahora también se incluyó seguridad de tecnología, que antes no tenía metido de esa manera. O sea, yo creo que está todo explicado. En su momento se va a explicar a las autoridades cuando pidan la información. Y para mí no hay nada irregular en la gestión que tuvimos. ¿Y con los fondos de capital colocados? No, eso también es un disparate de lo era. Los préstamos a las empresas. ¿A qué empresas le prestamos nosotros? Y a Tigo, por ejemplo. Nosotros le prestamos a Tigo con garantía del BID. El dinero de Tigo estaba colocado en una cuenta a la vista que generaba alrededor del 3% de interés. ¿Es 100% seguro? Garantía AAA, más seguro que cualquier otro. Es la mejor operación financiera de IPS de la historia. Es esa. A pesar de lo que dicen los sindicalistas. Lo que dice lo era. No tiene pies ni cabeza lo que dice con respecto a esa operación. Esa operación ni siquiera ABC entendió en su momento. Cuestionó muchísimo también en su momento con respecto a la legalidad y al proceso. El sistema financiero también se sintió molesto porque tuvo una competencia. Que IPS pueda colocar directamente el dinero no le gusta a muchos y esa fue también una cuestión que tuvimos con los bancos en su momento. ¿Usted cree que algunos periodistas de los diarios, porque no entienden cómo va la mano, por eso le bajan la caña? Yo no sé por qué. Yo no quiero hacer suposiciones, eso dejo en manos de lo que hacen las suposiciones. Yo lo que no entiendo es el ataque en misericordia hacia la gestión cuando deberían tener un poco más de rigor. Analizar bien antes de hacer algo tan que no tiene sentido. Hay un tarado que dice que robé 100 millones de dólares. ¿Cómo yo voy a estar libre si yo robé 100 millones de dólares? Y hoy se enteró. ¿Cómo uno hace para robar 100 millones de dólares y que nadie se dé cuenta? Tan inteligente que yo soy. Entonces, todo es un disparate, todo es una campaña. ¿Qué es la campaña? No quieren la reforma. ¿De dónde viene la campaña? Y yo no sé. ¿Del sector empresarial cree usted que viene? Puede ser. Hay gente que no quiere esta reforma, por más sencilla que sea,
por más equitativa que sea, por más beneficiosa que sea para el país, no quiere. Entonces algo hay. Las brujas Dicen vuelan que sí, y dicen que existen. que algunos, existen, ¿verdad? sí, aunque no lo O sea, dejamos. yo no entiendo cuál es el motivo. A mí me tiene sin cuidado, yo estoy totalmente tranquilo, mi conciencia está sumamente tranquila. Entonces yo ya dar las explicaciones cuando tenga que dar a la autoridad que le Y tenga las que dar. colocaciones en los bancos están también Están todos- ajustados. está todo No hay ajustado más derecho. como antes, donde No, pero cada ahora- consejero se dividían los bancos Pero eso me parece a mí, y cobraban comisiones. y yo no sé quién cobraba las comisiones, ¿verdad? Y los consejeros. Y yo no sé, a mí nunca nadie me ofreció. ¿Por qué a mí nadie me ofrece nunca nada? Rarísimo, soy el único tipo que no lo ofrecen, veo. Y no sé, Y usted no, diga. yo te pregunto, porque es raro, uno se sienta, está apenas 10 días y le ofrecen fortuna. A mí nunca me ofreció nada. Nunca nadie se- me ofreció ni para cambiar el sentido de mi opinión, ni nada, nunca. En 30 años que estoy en el sector público. Pero el doctor Filártiga estuvo, creo que pocos días, 10 días, hasta que llegó un señor y le dijo $100.000 Y- mensuales. $100.000 mensuales. Y habría que- más el tercer, más un aguinaldo también de $100.000. Entonces sería fantástico que encima la coima con aguinaldo, veo. Exacto, Y- así mismo. Y habría que hablar con él. A mí me No, lo extraña, dijo, a mí lo me dijo al extraña aire. mucho la posición de los bancos, porque a los bancos se le acusa. Sí, y no claro. hicieron nada, absolutamente nada para deslindar sus responsabilidades tampoco. A mí nadie me ofreció nada. En mis primeros 10 días de IPS y en mis primeros 10 días de Hacienda, yo no tuve tiempo para recibirle a nadie que no le conozca. ¿Cómo no le vas a conocer al que le recibís en tus primeros 10 días y no vas a saber quién es el que te está ofreciendo la coima? Rarísimo. No, es raro. Para mí es raro, ¿verdad? Pero yo le ¿Usted respeto, duda- usted yo le duda respeto de la- mucho al doctor Filártiga, pero para mí es raro que a él le ofrezcan y a mí no. Yo llegué la semana siguiente. Porque resulta que el que se fue el ídolo y el que se quedó haya sido se quedó porque tenía algo que esconder ahí dentro de IPS. Yo me quedé administrador una de las entidades más complejas de Paraguay. Y en 4 años no tuve problema. Un año después de que dejo la administración y de que asumo una responsabilidad importante en el Ministerio de Hacienda, donde estoy metido en una serie de temas de transformaciones y reformas estructurales, reforma tributaria, jubilación, oposición a los gastos superfluos, pelea con los gastos en el presupuesto general de gasto de la nación, pelea con el aumento de los salarios de diversos gremios importantes. Y ahora yo soy el que... El malo de la película. No, yo soy el jefe de la gavilla, no soy el malo de la película. El malo de la película puede formularlo otra vez. Yo soy el jefe, o sea, yo manejo todo y en todos lados robo. 100 millones de dólares robé para la gente. Ahora, usted no tiene problema en presentar su declaración de bienes No tengo ningún problema en presentar nada, ¿Y por qué no lo presenta? pero quiero saber para darle el gusto a quién. a la sociedad para que la ¿Por gente qué diga. a la sociedad paraguaya tengo que darse gusto yo? Yo no tengo ningún problema, ¿verdad? Vos te vas a No, reír. para Yo justificar. te voy a mostrar a vos. No, ¿sabe por qué? Porque es ministro de la sociedad. Finalmente es ministro de todos los Sí, paraguayos. sí, de Hacienda. pero vamos a hacer Y un es una show forma, otra vez. y probablemente sea un show, pero Sí. ¿sabe qué? Se va a desmitificar. ¿Qué? ¿Que tengo 100 millones de No, dólares? no, muchas de las mentiras que Es supuestamente. todo mentira. Que supuestamente Yo existen. tengo todo en regla. Yo tengo toda mi clase, estoy pensando si voy a hacer, no sé todavía qué ¿Por voy a qué hacer. cambió? En 2 días usted cambió. No cambié. Hace 2 días me dijo en la radio que sí, no tenía problema en presentar su no declaración tengo de ningún bienes. problema en presentar, porque quiero saber, yo creo que no vale ni la pena, Carlos. Acá hay un show que se está haciendo y yo voy a hacer el pato de la boda. ¿A quién le voy a presentar? ¿A quién, ¿Quién lo que hace yo el le voy a- show? A ver, ¿quién hace el show? ¿A quién le beneficia el show en contra no suya? no sé, habría que ver. ¿Y usted quién sospecha? Yo no sospecho a nadie, pues si hay un show ahí. Para mí no tiene sentido ninguna la denuncia. Se compara pera con naranja, zapato con bota. Ni una cosa rara no hay en lo que hicimos. O sea, ahora, ¿me vas a decir que IPS es complejo? Sí, es complejo. Es complejo. ¿Me vas a decir que IPS tiene 2 finalidades que se complican? Tiene 2 mundos diferentes, el de la salud y el de las jubilaciones. Hay 3 fondos que se manejan de manera diferente. Se sigue insistiendo desde los medios de que porque se contrata seguridad no se compra medicamentos. Y no es cierto. Los medicamentos no se pueden comprar con ese fondo ni viceversa. Se sigue diciendo que se le presta a Tigo y entonces no se hacen en los hospitales y no es cierto tampoco. Entonces, yo no entiendo cuál es el problema. Bueno, antes de pasar a otro tema, mira la cámara y ¿A dígale dónde está mi cámara? a la cámara. Ahí está. Ahí la está. cámara, ahí está. Y dígale a la audiencia, no mira el partido, mira la cámara. Exacto. Y dígale a la audiencia ¿Qué? que usted no ha tocado absolutamente nada. Yo no toqué un solo peso A la que no cámara, me a la corresponde a mí en mi vida. No te digo lo más ni IPS. Y yo estuve en muchos lugares. Si yo era jodido, ya se hubiese hablado antes. No hoy, un año después que dejé la administración. Bueno, está. ¿Qué pasa con el tema de Jair Bolsonaro y lo que anunció? ¿De qué manera eso va a afectar ya la ciudad de la frontera, Ciudad del Este, Pedro Juan, Salto del Guairá?
ya pegaron el grito al cielo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? Hay que trabajar, hay que ver si se va a implementar eso. Nosotros estamos trabajando en procesos para darle más competitividad a la frontera, para darle más competitividad al negocio fronterizo. Entonces, ahí estamos viendo cómo va a ser el impacto y qué tipo de competitividad tenemos que tener a nivel de aranceles. Están trabajando hoy tributación, aduanas y DINAC para ver qué se puede reducir para darle competitividad al negocio fronterizo. Pero es un golpe fuerte. Y es una decisión soberana de Brasil. Yo sé que es una decisión, pero no es que sea de muy buen vecino tampoco. Y hay que analizar bien, Carlos. Cada uno es dueño de su Totalmente. Pero está la buena vecindad, está el Mercosur. Y tenemos que entender también nosotros que tenemos que ser formales. Pero hay mucho de eso en esta discusión. O sea, ¿qué vamos a exportar real e irrealmente? O sea, yo creo que se va a llegar a un acuerdo. Seguramente tenemos en 15 días reunión en el Mercosur en Buenos Aires. Vamos a plantear. ¿Cuándo? ¿En 15 días? El 15 y 16 y ahí le van a preguntar al presidente. Ahí vamos a plantear la situación. Vamos a ver qué alternativa. Y hablando se entiende la gente, creemos que la relación que tiene el presidente Bolsonaro con el presidente del Paraguay es óptima, sí, es más que excelente. Y seguramente vamos a encontrar un lugar común donde podamos estar cómodos los dos países. Tenemos muchos desafíos juntos, tenemos muchos desafíos hacia adelante que valen la pena que miremos, ¿verdad? No solamente una cuestión coyuntural hoy. A nosotros los paraguayos nos gusta la coyuntura nomás y no mirar a largo plazo. Y ver cómo nosotros podemos hacer para seguir siendo competitivos a través de una nueva lógica. ¿Y qué ideas, por ejemplo, se tienen para no perder la competitividad? Y la competitividad implica la eficiencia y la eficacia, ¿verdad? Yo creo que esta ley que se aprobó, la que tiene media sanción hoy, va a dar un paso importante en la formalidad de la economía paraguaya y un paso importante en la fiscalidad mejor entendida. Y todo tiene que ser un conjunto, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que también darle la tranquilidad a todos de que todo lo que se va de manera legal. Ahora, fue una buena jugada política. ¿Cuál? Y Blas Llano, presidente del Senado, y un apoyo del llanismo a esta ley de reforma. Yo no... Porque así fue, clarito, así. Yo creo que está dentro de los gobiernos buscar las alianzas que permitan llevar adelante su plan de gobierno. ¿verdad? Real político. Si vamos a juzgar por los hechos, yo creo que el paso de hoy es importante en cuanto a la mejora del sistema tributario, a la modernización. Es un paso muy importante para Paraguay, aunque no se vea todavía hoy los efectos y se siga discutiendo si se puede o no reformar o simplificar o modernizar en una situación recesiva. Pero a la larga va a ser una de las leyes más importantes que vamos a tener en este gobierno. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de que el Paraguay mejore? ¿A cambio de qué para la oposición? Nosotros no tenemos nada con la oposición, ningún acuerdo que yo conozca que le tenemos que dar nada a ellos. ¿Ya le dieron? No sé la si presidencia le dieron del tampoco. Senado. No sé, la presidencia es anual, ¿verdad? Y hay un pacto anterior ahí. O sea, el pacto es del año pasado, ¿verdad? Y los pactos se tienen que cumplir y nosotros tenemos que buscar la gobernabilidad. Yo creo que este es un paso en la dirección correcta. Yo no le veo ningún cuco acá. ¿Seguro? Seguro. Bueno, la gente pregunta si qué tiene de reducción de inequidades la reforma. La reforma es un proceso de simplificación. Si seguiste la reunión hoy, la crítica más fuerte para mí, la más seria, fue la que dijo que era una reforma conservadora, que era una reforma que no traía mayores aumentos en los impuestos, que es la verdad, pero es un paso en la dirección correcta. Hoy se va a permitir que la gente de menores recursos a través del sistema simple y resimple puedan estar formalizados, lo que le va a permitir acceder a créditos y desarrollarse. Hoy esa gente igual accede al crédito, pero accede al crédito informal. Y se busca una redistribución en sectores que aportaban poco con relación a su beneficio en la economía. Te hablamos del sector ganadero, que aceptó en la discusión que se iguale la cancha con ellos también. El sector, los dueños y accionistas de empresas, que es un tema complicado, que son alrededor de 2.600 personas en Paraguay, que cuando aportaban deducían prácticamente todo. Hoy hay reglas para la deducción. Y tenés también el sector
sojero, agroexportador, que también ahora va a tener que tener una contribución acorde a lo que usa del suelo y del medio ambiente. Capro dice que se viene la debacle industrial con la aprobación del proyecto. Yo no sé si es así, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a estudiar, quedamos con Capro en seguir analizando, tenemos todavía una chance de mirar qué podemos mejorar, podemos presentar algún proceso, alguna modificación que sea sustantiva en la Cámara de Diputados aún. Verá, es cuestión de ver, los números de Capro no están convenciendo técnicamente al equipo técnico de Hacienda para entender que esa debacle que ellos ven es así como va a ocurrir. Ahora, ministro, si uno tiene en cuenta que el movimiento subterráneo informal Sí, es de 12.000 millones de dólares sí, aproximadamente, o más. o más, ¿por qué no se trata de reducir drásticamente eso, con mayor control? Eso no sería el gran éxito de esta administración. Pero ese es un desafío regional. O sea, la región tiene un mercado informal muy grande, no solamente Paraguay. Sí, pero en Paraguay es esa. En todos lados es así o más, ¿verdad? La región tiene un mercado informal importante, pero acá también tenemos que hacer el esfuerzo todos, ¿verdad? No es solamente el Estado en reducir la informalidad, también todos en contribuir más al funcionamiento del Estado. Sí, sí. Yo creo que esta ley va a permitir eso. Esta ley va a permitir que la SED, la tributación, tenga mayores poderes y mayores atribuciones para poder formalizar más y para poder llegar a aquel que no paga. Verá que se genera una competencia desleal, como vos decís, pero eso no obsta a que tengamos que tener un proceso más sencillo, porque todos me hablan del impuestazo. Yo quiero saber cuál es el impuestazo. ¿Cuál sería de esta reforma? No, están disconformes con no aumentó, por ejemplo, el impuesto al Bueno, cigarrillo, pues, el tabaco no aumentó como Pero entonces queremos muchos más querían. impuestos. No, para ese sector. Y bueno, entonces, claro, cada uno quiere para su sector, pero el impuestazo para la gente, ¿dónde está acá? No, para ese sector que genera pero- vicio y claro, compañía. pero- el alcohol, el cigarrillo, Claro. la bebida azucarada. Pero de impuestazo se habla. ¿Dónde está el impuestazo? ¿Dónde está el impuesto que nosotros aumentamos de manera desproporcional? Ninguna tasa se tocó. La tasa sigue siendo 10, 10, 10. ¿Se entendió mal a propósito? Absolutamente a propósito. ¿Sí? Absolutamente. Acá hay un juego desleal. ¿De quién? Y de todo lo que están diciendo que hay un acá se dice que hay un impuestazo. Pero la gente tiene la percepción, ministro, la gente tiene la percepción de que el millonario en Paraguay o el sector económicamente más Sí, favorecido, más sí. pudiente, es el que más beneficiado con esta reforma. ¿Quién y, dice no, eso? y la gente tiene Pero- esa percepción. pero no es cierto. ¿Y cuándo va a demostrar que no Pero es cierto? hay que leer el proyecto, ¿verdad? El proyecto justamente es, se le pide más. ¿Y qué pasó? ¿Se explicó mal el proyecto? Nosotros explicamos bien, la gente que repite lo nuestro que no entiende por lo visto. ¿A cada quién se le cae? ¿A quién es el que tiene que hacer un mayor esfuerzo contributivo? El accionista y dueño de empresa. No puede más deducir todo lo que deducía hasta el año pasado. Va a tener que pagar más. Ese es el ¿Cuánto que- más? Y depende de su pero va a ser, hoy Pero, es cero. ¿cuánto menos hoy es deduce? hoy es 0,1. Nosotros esperamos que llegue a 3 o 4% del impacto, ¿verdad? Hoy el ganadero va a tener que pagar más. Otro sector que pagaba menos anteriormente. Y hoy el que está en el agro va a tener que pagar más, que son los 3 sectores que se dice que aportaban poco. Nosotros, lo de la clase media, no nos afecta. ¿Usted es de la clase media? Sí soy. ¿Seguro? Paco? Segurísimo. ¿No es de la clase alta? No, de la clase media soy. ¿Qué es clase media para vos? ¿Qué? ¿Qué es clase media para vos? No, yo soy clase media. No sé, vos ganas mejor que yo. No, te puedo asegurar que no. Apostamos plata. Te la apuesto. Al terminar, te Al muestro. terminar, sí. Dale. Entonces, van a pagar, no le cambia la vida. Se le cambia la vida al más chico. El más chico va a tener un sistema donde va a ser más formal y donde va a poder tener de una manera más sencilla acceso a todo lo que hoy no tiene. O sea, yo quiero saber dónde está el impuestazo acá. Por eso te digo, acá a lo mejor la crítica es, no hay más impuestos, queremos más impuestos y no hay. Eso yo acepto. Pero no que me digan que hay un impuestazo en esta ley que es absolutamente beneficiosa para todos. ¿Diputado va a pasar también? Esperamos que sí, estamos confiados, estamos optimistas, vamos a hacer exactamente el mismo trabajo. Nosotros enviamos notas a todas las bancadas en la Cámara de Senadores, a todos les dijimos que estábamos dispuestos a explicarle el proyecto. Vamos a hacer lo mismo en diputados, le vamos a explicar a todos también, ¿verdad? Y esperamos tener la misma receptividad que tuvimos en senadores. Los billetes ya se pueden llevar otra vez a los reales, al Brasil. ¿Ya hay reales, bancos? Ya hay, los reales están en ¿Se proceso, normalizó ese tema? Está normalizado, según la información que tengo del Banco Central, y se está trabajando a ver si se puede ampliar a más bancos, más jugadores, ya tanto el lado brasileño como el lado paraguayo. ¿Y cuál es el banco ahora que suplió al Paulista?
No recuerdo, creo que es rendimiento. No recuerdo, 2 son los que están ahora. Dos bancos. 2 bancos, uno es rendimiento y otro más. Y acá son 3 y estamos viendo si podemos meter a algún otro banco. ¿Y acá quiénes son los que envían los reales a Brasil? ¿Cuáles son los bancos? Los bancos que envían son el BASA, el Continental y Banco Atlas. A los tres. ¿Y la misma proporción? Y no sé, eso ya es una cuestión comercial de ellos, ¿verdad? Ahí va a tener que verse qué tipo de riesgo asumen también, ¿verdad? Pero de hecho... Pero son BASA, Continental y Atlas. Y Atlas, son los que están hoy. Estamos viendo si pueden sumarse otros más. Pero lo que estaba antes parado hoy ya no está más. Definitivamente. Definitivamente no sé. Hoy está todo actualizado otra vez y están, según los informes que tenemos del presidente del Banco Central, están en proceso la gente está recibiendo y está llevando. ¿Y los duty free en Foz de Iguazú Sí. van a perjudicar a Ciudad del Este? No sé si van a perjudicar, pero van a generar una competencia diferente y vamos a tener también que prepararnos para eso. Nosotros tenemos que... Yo quiero tomar las palabras de una persona que yo creo que entiende mucho y es muy respetado, que es César Barreto. Todo depende de nosotros ahora. Nosotros no vamos a tener más viento a favor, no vamos más a tener el arco libre, no vamos más a tener facilidades que tuvimos en los últimos 15 años. De ahí es que nosotros tenemos que apostar a las reformas estructurales que son necesarias y tanto tiempo postergadas en Paraguay. Entonces nosotros vamos a tener que adaptarnos al nuevo ambiente, nosotros vamos a tener que adaptarnos a la nueva normalidad. La nueva normalidad es ser más formales, la nueva normalidad es ser más competitivos, la nueva normalidad es ser más eficiente. Y eso vamos a tener que hacer en el sector público y el sector privado. Pero ahí la respuesta que vamos a dar a la creación del duty free van a tener que ser respuestas también eficientes de profesionales del lado paraguayo. Y yo creo que si todos jugamos el mismo partido, posiblemente vamos a ganar. Bueno, perfecto, ministro. Muchísimas gracias por venir. Cuando quieras, Carlos. Gracias por contestar todas las preguntas. ¿Usted va a accionar contra alguno de los que le están denunciando? No sé todavía. ¿No sabe todavía? No. ¿Está pensando? No, yo no. ¿Qué le dijo el presidente? El presidente dijo públicamente lo que piensa. Sí, hoy le obligué al presidente a que responda hoy. ¿Y por qué? Y porque le dije al móvil que preguntarle esto al presidente. Pero ¿Qué debe hacer a su hermano si es que pero, es culpable? Tito, si yo tuviera alguna duda de mi gestión, no hubiera lo aceptado el cargo. Si yo tuviera alguna duda de que esto es cierto, yo hubiese renunciado hace rato. Yo no le voy a exponer a él a un problema. Yo no soy un problema para él. Yo soy una persona que le quiere ayudar. Y si yo soy en algún momento un problema, vos decime, hermano querido, renunciá. Y me voy a ir. Yo no pedí el cargo, no quiero matar al sector público, yo estoy para ayudarle a mi hermano que es el presidente. Gracias, ministro. Dale. Le cuento algo. ¿Le gusta la Me pizza? gusta, es fantástico. ¿Sabe dónde es? No, pues contame. De Cerrería Robert. Ah, buenísimo. Así que si usted quiere estar empilchado así como yo, vaya a Cerrería Robert, ministro, ¿sí? Voy a hacer lo posible. Bueno, después de la pausa estamos con María Teresa Velandria. Grabamos con esta señora que es la embajadora plenipotenciaria de Venezuela en Brasil, del gobierno de Guaidó. Brasil le reconoce como la embajadora plenipotenciaria, no solamente como representante de Guaidó, como la embajadora plenipotenciaria. Es experta en temas internacionales y hace un análisis profundo de lo que es Venezuela y de las implicancias que tiene el relacionamiento o la injerencia de Estados Unidos, China, Rusia e Irán en Venezuela. Es imperdible la entrevista. Le invito a que pueda observar también a usted a la vuelta de la pausa. Perfecto. Hay que recordar que el que primero hizo este procedimiento fue el presidente del Paraguay. Se Sí, reconoce. Vení a Bristol y aprovechá los precios increíbles en todos los productos. Además, con todas tus compras, viaja a la final de la Copa América Brasil 2019 y gana una fabulosa camioneta Toyota Hilux full equipo 0 kilómetro con 39 millones de guaraníes en efectivo. Escucha esta super oferta. TV AOC HD de 32 pulgadas. Precio normal 18 cuotas de 151.000 guaraníes. Ahora, super oferta 18 cuotas de 89.000 guaraníes. Para más información, llámanos al 519-4000 desde la comodidad de tu hogar o escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Muy bien, hoy tenemos un programa especial en este último bloque del péndulo. Esto es una grabación que lo hacemos desde Brasilia, porque es un tema sumamente importante. Vamos a mostrar cómo viven los embajadores venezolanos actualmente en el mundo, pero más concretamente en Brasilia. Estamos en compañía
de la embajadora, la primera embajadora total y absolutamente reconocida por el gobierno brasileño, que rompió relaciones con Nicolás Maduro, pero acepta a Juan Guaidó como presidente de ese país. Ella fue reconocida, tiene el carnet de diplomática plenipotenciaria, representa a Venezuela en Brasil, ella es María Teresa Belandria. ¿Qué tal, embajadora? ¿Cómo anda? Hola, muy buenos días, gracias por la entrevista. Bueno, cuéntenos cómo es. ¿Es cierto que esto es un búnker secreto, que los embajadores de Guaidó en el mundo se manejan así como si fuesen cuestiones secretas? No, bueno, a ver, no hay nada secreto en el siglo XXI. O sea, en el siglo de la información y de la globalización, Cierto. los secretos no existen. La gente piensa que hay secretos, pero eso es un consuelo metafísico. Es decir, no hay nada que esté oculto. No, mira, la mayoría de los embajadores que fueron designados por el gobierno legítimo del presidente Juan Guaidó a partir del día 23 de febrero, eran residentes de los países en los cuales fueron acreditados. El caso de David Olson, Sí. Residente en Paraguay, y muchos de ellos ya vivían allí. Solamente hay 3 casos que tuvimos que mudarnos en las ciudades en las cuales vivíamos, que es el doctor Humberto Calderón Berti, embajador de Venezuela en Colombia, que residía en Madrid, la doctora María Teresa Romero, que residía en Miami y fue acreditada en Guatemala, y en mi caso, que vivía en Washington, D.C. y fui acreditada en Brasil. De manera que para nosotros sí significó pues un traslado de vida, ¿no? Y eso además ha supuesto que como no tenemos acceso al edificio de la embajada, ni al edificio, ni a la residencia, pues hemos tenido que colocar el funcionamiento de las embajadas en lugares que no son quizás los más apropiados para atender público, pero que demandaban de nosotros que hiciéramos el trabajo. Ahora, embajadora, ¿cuántos países tienen 2 embajadores venezolanos? El de Juan Guaidó y el del gobierno de Maduro. ¿Cuántos países actualmente trabajan en esa situación? En el gobierno legítimo del presidente Juan Guaidó, el gobierno de la Asamblea del presidente de la Asamblea Nacional, tenemos acreditados 34 embajadores, en los cuales está toda América, con excepción de los países que no le reconocen, como pues Bolivia, Uruguay, Nicaragua, México, pero en el resto de los países que ha sido reconocido tenemos acreditado embajador, y en la gran mayoría de los países de Europa, de manera que son unos 34 embajadores, a pesar de que son 54 países que reconocen ya el gobierno legítimo del presidente. Son 54, siendo el último de ellos El Salvador, recientemente elegido y, digamos, juramentado el presidente Nayib Bukele. Pero no se ha acreditado todavía en todos los países porque no tenemos, como ustedes saben, una cancillería estructurada. Primero porque no puedes designar un ministro de Relaciones Exteriores dentro de Venezuela porque al que designe lo ponen preso. Entonces, hay una suerte de coordinación que la ejerce el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el diputado Francisco Sucre, y la otra parte de la coordinación la ejerce el diputado Julio Borges, que es el representante del Grupo de Lima. Entonces, bueno, estamos haciendo el trabajo con mucha dificultad, pero con mucha voluntad. Entonces, hay 3 embajadas que están funcionando ya, digamos, a marcha completa. Una es la Embajada de los Estados Unidos, que está ahora en proceso de reparaciones y de refacciones porque fue totalmente destruida por los ocupantes que estuvieron allí, del coping pero va a empezar a funcionar muy rápido. La Embajada de Panamá y la Embajada en Costa Rica, que están funcionando plenamente, y otras, como la de Colombia, tienen una atención, digamos, limitada, y algunas otras, como la de Chile o Argentina, también tienen unos espacios pequeños para trabajar. ¿Y cuál es la diferencia entre el trabajo de un embajador reconocido plenipotenciario y otro que no lo es, que representa a un gobierno como el de Guaidó? ¿Cuál es la diferencia? Mira, desde el punto de vista diplomático, estrictamente si nos atenemos a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares, cuando tú reconoces al representante de un gobierno, tú le otorgas las inmunidades y privilegios que la Convención señala. Ahora, aun y cuando hay embajadores del gobierno legítimo que no tienen una acreditación como tal, eso no significa que no hayan podido entrar en contacto con las autoridades del país, reunirse con los presidentes, con los ministros, es decir, ser el interlocutor político del gobierno legítimo encabezado por el presidente Guaidó con el país donde se encuentran acreditados. Los que hemos entregado nuestras cartas credenciales, que también somos varios, te comento, por ejemplo, Estados Unidos, Colombia,
Costa Rica, Panamá, Perú, Ecuador, Brasil, que hemos ya entregado nuestras cartas credenciales, cumplimos con una formalidad diplomática que además le da un carácter formal. Y en todos esos países ya fueron plenamente reconocidos. Fueron plenamente reconocidos. En Paraguay aún no. En Paraguay ahí no. ¿En serio? ¿Olson todavía no es reconocido en Paraguay? Él es el interlocutor del gobierno del presidente Mario Abdo Benítez con el gobierno del presidente Juan Guaidó, pero a pesar de la ruptura de relaciones diplomáticas el 10 de enero, porque fue el primer país que rompió relaciones diplomáticas con el régimen, con la dictadura, pues David todavía no ha podido acceder y nosotros somos absolutamente respetuosos, quiero decir, de la dinámica interna de cada país, porque aquí hay que, si nosotros queremos construir un país nuevo, decente, democrático y donde se cumplan el Estado de Derecho, pues no podemos imponer de forma alguna, además un proceso inédito que no había pasado antes. Los diplomáticos de carrera te lo dicen. Es decir, y entonces ahí somos comprensivos, ahí somos incluso absolutamente pacientes con la forma mediante la cual cada país decide reconocer o acreditar al representante del gobierno legítimo. Es un buen punto para consultar en Paraguay cuando vuelva. ¿Por qué aún no lo ha reconocido? Es un buen tema. A ver, por ejemplo, tenemos el caso de nuestra embajadora en Chile, Guarequena Gutiérrez. Ella no tiene una acreditación, pero es la representante, es decir, que asiste a los actos públicos, etcétera, ¿no? En mi caso, yo debo decir, y perdonen que lo personalice, pero es así, yo recibí todo el apoyo del gobierno de Brasil desde el mismo momento en que llegué. Yo llegué a Brasil el 9 de febrero del 2019, luego de que mi designación hubiera sido aprobada de conformidad con el ordenamiento jurídico venezolano en sesión de la Asamblea Nacional. Y yo llegué el 9 de febrero, el 11 presenté mis copias de estilo al canciller Ernesto Araújo, pero inmediatamente, sin que yo hubiera entregado credenciales, pues me facilitaron lo que se denomina la carterilla diplomática, me colocaron mi visa diplomática en el pasaporte, inicié mi proceso para que me atiendan como diplomático en el Hospital Militar de Brasilia. Y desde el mismo momento yo empecé a tener reuniones con el ministro de la Defensa, con el ministro de Salud, con la Agencia Brasileña de Cooperación, con la Cancillería, para organizar todo el proceso del 23 de febrero para la ayuda humanitaria. Y de ahí en adelante, sin haber presentado cartas credenciales, que es el evento formal, pues nuestra relación, la interlocución del gobierno legítimo de Venezuela con el gobierno de Brasil es a través de nuestra embajada. Y el trabajo de los embajadores del gobierno de Guaidó, ¿en qué consiste? ¿Es más político? ¿El trabajo es más político en este momento? ¿O también tienen posibilidades de hacer acuerdos comerciales en los países donde están asentados? Mira, tú sabes que la misma Convención de Viena te señala que el embajador es el representante político ante el gobierno. Y los cónsules son los representantes pues, de los ciudadanos. Y los que se ocupan de las cosas comerciales, etc. Al no tener una estructura de gobierno con un gabinete que te permita proponer un tratado o reducción de aranceles o facilidades para la importación o evitar la doble tributación, nuestro trabajo está más orientado hacia el tema político, pero también depende mucho del país donde estás acreditado. Por ejemplo, la comunidad venezolana en Brasil no es tan grande como en Perú, ¿no? O en Colombia. Entonces, el embajador de Perú, Carlos Escul, está absolutamente abocado al tema de resolver las necesidades de los venezolanos. Son 750.000 venezolanos en el Perú. Y llegando cada día más. Y llegando cada día más. El embajador de Colombia, 1.300.000 venezolanos, ¿no? Y no tenemos todavía acceso a los consulados. Sin embargo, con el decreto presidencial emitido por la Asamblea Nacional y suscrito por el presidente encargado Juan Guaidó, de la extensión de los pasaportes, allí se nos da una instrucción muy precisa de iniciar lo que se denomina el registro consular. Entonces, allí ya tenemos que colocar algún tipo de infraestructura y un sistema que estamos trabajando, la Embajada de Estados Unidos, la de Panamá, la de Costa Rica, para hacer la identificación consular de nuestros ciudadanos, porque los consulados no le brindan ningún tipo de ayuda. Yo quiero que lo sepas. Los 6 consulados de Venezuela en Brasil no atienden a los venezolanos. La embajada aquí en Brasilia no le abre la puerta a ningún venezolano, con independencia de que ese venezolano haya venido a estudiar o sea un refugiado.
Es decir, no hay ningún tipo de atención. Entonces nos corresponde a nosotros empezar a dar respuestas a todos esos venezolanos que se les venció el pasaporte. Bueno, ya hay un decreto. ¿Tienen los recursos para solucionar muchos de los problemas? No, la verdad ¿Y no. cómo hacen? No tenemos, con voluntarismo y con el aporte voluntario de los venezolanos. O sea, yo personalmente no tengo otra palabra que no sea gracias, ¿no? Pero si tú ves en esta pequeña oficina improvisada que tenemos aquí, pues esa computadora es de un venezolano residente en Brasil que me la prestó, la impresora es de otro venezolano. Si yo tengo que ir a alguna reunión, algún venezolano me lleva en su vehículo. Debo agradecer también a los embajadores del Grupo de Lima que también colaboran conmigo, me mandan su auto para que me lleve a algún sitio. La persona que me ayuda con la prensa es una venezolana periodista que tiene años aquí, lo está haciendo de manera voluntaria, en fin. Los venezolanos han hecho una recolección de fondos para que nosotros podamos vivir y eso es algo que tenemos que agradecer. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que pasa en Venezuela? ¿Por qué es imposible sacarlo a Maduro? ¿Y por qué la oposición de repente, de manera inconexa, desconectados algunos, de repente otra vez abren la posibilidad de un diálogo si los diálogos en Venezuela han servido simplemente para darle más tiempo en el poder al régimen? ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan difícil sacarlo a Maduro del poder? Mira, a pesar incluso de la presión internacional. Mira, lo que pasa es que cuando la comunidad internacional no había logrado dimensionar exactamente la naturaleza del régimen al que nos hemos enfrentado los venezolanos desde hace 20 años. Y es que no se trata de un régimen corrupto, con políticos que utilizaron el poder para enriquecerse. No, es un régimen que está compuesto de diferentes núcleos de poder. Entonces, tú no tienes un solo centro de poder, que es Nicolás Maduro y su entorno. Tú tienes en ese grupo un espacio de poder, luego tienes las Fuerzas Armadas, luego tienes el Tribunal Supremo de Justicia y luego tienes a los grupos, a los colectivos paramilitares. Entonces, cuando tú te das cuenta que romper la estructura del régimen no es fácil y que además para poder encontrar una salida que no sea violenta, que no la quiere nadie, nadie quiere una intervención militar, ningún país de la región está dispuesto a que haya una intervención militar. ¿Cierto? Entonces, ¿qué te queda? Conversar. No hay otra. Nadie está diciendo que que quizás eso dé resultado. Pero siempre son tablas de oxígeno, es decir, lo sabemos. Son bolsas de oxígeno. Lo sabemos, pero es que hay diferencias. O sea, no es lo mismo el diálogo del año 14, el diálogo del año 17, que el diálogo del año 19. Es decir, no son iguales. ¿Cuál es la diferencia? Lo que pasó en Oslo y lo que... No, ¿cuál es la diferencia? En Oslo no hubo un diálogo. En Oslo hubo una mediación, que son distintos mecanismos de acuerdo. También, y las mediaciones también fueron para darle otra vez oxígeno. Es decir, siempre tiene una bola de oxígeno más el régimen. Bueno, pero es que quien detenta el poder tiene más probabilidades que quien no lo detenta. Así de simple. Ahora, diplomáticamente, nosotros que Venezuela es parte del Grupo de Lima, si tú lees los comunicados del Grupo de Lima, uno tras otro reiteran la imposibilidad de una vía armada. Entonces, si no hay una intervención militar, si no la va a haber porque no la deseamos y ningún país de la región va a acompañar algo como eso, ¿cuál es la otra opción? Y ver la forma de dialogar y seguir presionándolo para que renuncie. Ahora, entonces, va a renunciar sabiendo que probablemente si renuncia, sus generales van a la cárcel por narcotraficantes, por contrabandistas, por negociados, etcétera. Sus políticos van a la cárcel. Es decir, ellos saben que si renuncian van todos a la cárcel, más tarde o más temprano. Y no creo que haya país, ni siquiera Cuba va a tener, va a poder aguantar mucho tenerle a Maduro en su país, por ejemplo, como exiliado. Entonces, me da la impresión de que falta de alguna manera un poco más de cohesión en la oposición de Venezuela. Mira, yo, digamos, acepto plenamente que los diálogos del 14 y del 17 fueron ineficaces para lograr la salida del régimen. ¿Cuál es la diferencia? En el 14 y en el 17 no había un reconocimiento internacional de un poder legítimo. Ahora lo hay. O sea, toda la comunidad internacional, es un salto importante. 54 países reconocen en la Asamblea Nacional el órgano legítimo y reconocen en el presidente encargado de Venezuela la legitimidad de origen que le permite ser el interlocutor con 54 países. Luego, que hay una ruta muy clara
Es decir, la ruta que trazó el acuerdo de transición y el reglamento de la transición te dice cese de la usurpación, lo cual se traduce en que Maduro se vaya, gobierno de transición y elecciones libres. En los diálogos del 14 y del 17 no estaba clara cuál era la ruta, ahora sí la hay. ¿Y por qué ahora es distinto? Porque en la mediación de Noruega, como tú bien señalas, y ahora el nuevo mecanismo de algunos países que están intentando que en Suecia también se establezca algún tipo de conversación, cuando el régimen va a esas conversaciones, ellos incluso han hablado de adelantar las elecciones presidenciales. Y si el fin último de nuestro proyecto es que haya elecciones, estaríamos en algún momento de acuerdo con esas elecciones. Pero, si no manejan el sistema electoral, ¿cómo va a ser el control? Pero justamente, ellos quieren adelantar la elección como un mecanismo de legitimidad y nosotros les decimos, sí, es que nosotros también queremos que haya elecciones, pero para que haya elecciones Maduro tiene que irse y tenemos que renovar el Consejo Nacional Electoral. Entonces, al tener un punto claro en el cual la negociación es esa y no es otra, este diálogo o esta conversación o esta mediación o los buenos oficios o colócale cualquiera de los mecanismos del artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas para la solución pacífica de las controversias. ¿Por qué es eso? Es una solución pacífica de la controversia. Cerrar la puerta de una conversación, un diálogo, una mediación, significa el uso de la fuerza. El uso de la fuerza a la cual nadie está dispuesto a acompañar. Y eso nos lo dicen todos los países. Pero, embajadora, hay una situación. El otro sector, el del gobierno de Maduro, no tiene problema en usar la fuerza. Sí, pero tú no puedes pensar ¿verdad? igual. Es decir, por eso hoy Venezuela está sin luz. Por eso hoy Venezuela es asaltada por la gente, por los colectivos chavistas. Por eso los hospitales están desabastecidos. Por eso la gente duerme en las calles, ha perdido su casa, busca comida en la basura. Y es triste ver esas imágenes en un país que hace 25 años atrás era el más rico de América del Sur. Entonces, yo no sé cuál es el papel. Usted es la experta internacional, por eso me encanta charlar con usted. Usted es la experta internacional, pero ¿cuál es el papel de Estados Unidos y Rusia y China en Venezuela? ¿A qué juega? Tocas a un buen punto. En primer lugar, tú dices, al régimen de Maduro no le importa usar la fuerza. Pero esa es la diferencia entre una dictadura y un gobierno democrático. Simple. O sea, ahí no tengo ni siquiera que explicarlo. Cuando tú estás dispuesto a usar la fuerza bruta, oficial, contra tu propio pueblo, tú te transformas en un dictador. Un gobierno que reprime, censura y tortura es una dictadura. Y esas tres cosas están presentes en Venezuela. Si nosotros, como demócratas, queremos cambiar al país y hacerlo de manera diferente, no podemos apostar al uso de la fuerza. ¿Pero cuánto tiempo más pueden aguantar Venezuela en esa condición? Eso no lo sabe nadie. Pero lo que sí te puedo decir es que quienes estamos acompañando este proyecto de la Asamblea Nacional como único órgano legítimo y del presidente encargado Juan Guaidó, tenemos la paciencia necesaria y tenemos que transmitirle a la gente que un gobierno, una dictadura de 20 años no sale en 4 meses. Eso hay que entenderlo. O sea, ellos tienen 20 años en una estructura que está absolutamente cooptada, todos los poderes. A mí la gente nos pregunta, caramba, pero ¿por qué no los llevan a juicio? ¿Quién los va a enjuiciar? El Tribunal Supremo de Justicia está en manos y controlado incluso por Cilia Flores, la esposa del presidente. Los jueces en Venezuela son provisorios, el 95% de los jueces. Pero déjame contestar tu pregunta muy buena, que cuál es el rol de los actores extrarregionales, sobre todo Rusia, China, Irán y Cuba, y Estados Unidos. Para Estados Unidos, el tema de Venezuela es un asunto de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque no es solo la presencia de grupos paramilitares armados, sino también la presencia de actores extrarregionales como Hezbollah dentro del territorio venezolano. ¿Y está Hezbollah dentro del territorio venezolano? Estaba, o se le facilitó ¿La FARC sigue? el ingreso. La FARC, las disidencias de FARC están casi todas en el occidente del país y ahora ya está comprobado que el ELN, este grupo guerrillero que no alcanzó un proceso de paz con Colombia, se desplazó desde el occidente de Venezuela, es decir, en la frontera con Colombia, hacia el oriente del país y están instalados una buena parte de ellos en el estado Bolívar, en la zona de Tumeremo, el kilómetro 88, el Callao, Guasipati, que están controlando la seguridad de las minas. Y dígame, ¿es cierto? Bueno, después continúa con Estados Unidos, pero se me va a olvidar la pregunta si no la hago. ¿Es cierto la presencia de más de 5.000 militares cubanos en Venezuela? Mira, nadie sabe el número exacto de militares cubanos o de agentes o de entrenadores deportivos pero la o de información que médicos. tenemos que ellos manejan la inteligencia
Pero el número Son exacto, el el número exacto no lo tiene nadie. Lo que sí te podemos decir es que los cubanos no son visibles, no usan uniforme, no los puedes identificar porque, bueno, igual antropológicamente son parecidos a los venezolanos, Sí, con lo sí, cual no son fácilmente identificables, pero sí, ellos participan de las reuniones del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, están insertos en los organismos de inteligencia como el SEBIN, el FAES, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, y eso lo comprueban los presos políticos que han estado allí y que han salido de las cárceles, ¿no? Ahora, el papel de Rusia. Es decir, Cuba, un país que hizo de la no injerencia externa en un país, está haciendo exactamente todo lo contrario de lo que pregonó toda su Pero vida. es que ese es el discurso típico de la izquierda. A ver, cuando son otros los que van a colaborar contigo, lo llaman injerencia. Cierto. Cuando son ellos, se llama colaboración, se llama cooperación, se llama cooperación revolucionaria. O sea, los eufemismos que utiliza la izquierda para explicar las cosas los conocemos muy bien. A ver, Rusia, China. China tiene grandes intereses y grandes inversiones en Venezuela. La relación Chávez, China, Maduro, fue una relación muy, muy económica, ¿no? Inversiones muy grandes en el sector petrolero, en el sector de construcción, préstamos a través del fondo chino, que además es inauditable, nadie sabe exactamente cuál es el monto. Mira que el interés chino es muy pragmático, es quién me paga y cuándo me paga, ¿no? Eso hay que dejarlo muy claro. Y en los últimos años le vendieron equipamiento antimotines a la Guardia Nacional, es decir, todo lo que se utilizó, todo lo que ustedes vieron para reprimir las manifestaciones, bombas lacrimógenas, todo ese equipamiento es chino. Entonces, su interés es básicamente económico. ¿Cuándo me pagan y quién me paga? El interés de Rusia es otro. El interés de Rusia es un interés geopolítico, sí, que tiene que ver con haber logrado perturbar de manera muy importante la relación de toda la región a través de Venezuela por la presencia rusa. Entonces, los rusos tienen un doble interés. Primero tienen deudas, Venezuela tiene deudas con Rusia porque le compraron también equipamiento militar, como tú sabes, un escuadrón de Sukhoi, más 2 escuadrones de helicópteros, más fusiles AK-47, AK-107, en un convenio que se firmó en el año 2010. De manera que la presencia rusa genera la perturbación de la zona de influencia de los Estados Unidos. Ahora, los países de la región del Grupo de Lima le han hecho entender a Rusia que esa buena relación que los rusos están teniendo con otros países de la región se puede ver afectada si ellos no se vuelven parte de la solución del tema Venezuela. Y por eso el canciller cubano, el canciller canadiense, perdón, estuvo de visita en Cuba un poco para ser interlocutor con los cubanos también de cómo ser parte de la solución, y el propio canciller de Colombia, el doctor Olmes, acaba de estar en Moscú también como un vocero no solamente de su país, las inversiones legítimas que Rusia tiene en Colombia, sino también como vocero del Grupo de Lima, invitando a Rusia a que se convierta en parte de la solución. ¿Y cuál es el mensaje? Muy claro, el tiempo de Maduro se terminó. Maduro no tiene recursos para pagarles las deudas que ha contraído con su país, y el nuevo gobierno está garantizando las inversiones, garantizando los contratos, es decir, no va a haber retaliación, y además se pueden establecer nuevos vínculos comerciales en condiciones mucho más transparentes de legalidad y legitimidad de los contratos. Mira que Rusia y China pueden ser parte de la solución. Cuba tiene un anclaje ideológico que además sobrevive gracias a los 50.000 barriles de petróleo que se le estaban enviando y que ellos quieren seguir beneficiándose, porque imagínate, se lo regalaban y ellos lo vendían en el mercado secundario pues a precios de mercado, o sea, tenían un negocio maravilloso. Con lo cual el incentivo para que Cuba deje de formar parte del problema pues tiene que venir por otra vía, y ahí están trabajando pues actores que tienen una buena interlocución con Cuba. Por eso algunas medidas de Estados Unidos contra Cuba es que puede ir en esa dirección. Puede ir en esa dirección. Fíjate que el tema de los veleros, los barcos. La reanudación de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos es una cosa muy interesante, porque Chávez muere el 5 de marzo del 2013 y el mes siguiente, en abril, se inician las conversaciones secretas en Canadá entre Cuba y Estados Unidos bajo el auspicio de la Santa Sede. Y cuando
anuncia Obama en diciembre del 14 que iba a reanudar la relación, tú te das cuenta, haces ingeniería en reversa y justo a la muerte de Chávez. Con lo cual los cubanos entendieron rápidamente que muerto Chávez, aunque su sucesor había sido incluso elegido por ellos, venía un periodo complicado desde el punto de vista económico para ellos, porque Maduro buscaban la solución. iba a tener iba a carecer, perdón, de tres cosas de las que Chávez tenía en abundancia: liderazgo, inteligencia y dinero. Entonces ellos inmediatamente empezaron a buscar, creció la economía cubana gracias a la eliminación de las medidas de los decretos que dependían específicamente del Ejecutivo, pero ahora con el gobierno de Donald Trump, pues evidentemente ellos han entendido que esa relación con Cuba no era la adecuada, que Cuba tomó oxígeno y que ahora lo que están cercando de los Venezuela no puede mantener a Cuba, pero Estados Unidos tampoco le va a permitir. Con lo cual se tiene que transformar en parte de la solución. Mire, me encantaría seguir charlando con usted. Usted sabe que el tiempo en televisión es tirano. Así es. Pero le agradezco que nos haya recibido acá en su oficina, departamento, casa. Que tenga éxitos, embajadora. Gracias. Y vamos a transmitirle, vamos a preguntarle al gobierno paraguayo por qué todavía no reconoce nada. No, por favor, no lo haga. Acuérdese que eso forma parte de la política interna y ningún embajador puede opinar sobre la política interna de otro país. Muchas gracias por recibirnos. No, a ustedes, gracias. Muchas gracias. Y a ustedes por compartir otro miércoles de sus casas. Hasta la próxima.